Buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier, por esta bienvenida tan calurosa. Siempre son recuerdos muy buenos lo que me llevo del Museo del Prado. Ya son 5 años que dejé el museo, pero sigue estando muy presente. Y acuerdo muy bien aquella noche cuando Marta Espinós quiso dar este homenaje también a la tradición de la National Gallery, de tocar música, además música alemana. Cuando estábamos en guerra con Alemania, pues se tocaba música alemana en la National Gallery. Bueno, gracias a todos por acudir esta tarde, gracias a la Fundación por invitarme a dar la conferencia. Aquí tengo una nieta que a lo mejor va a decir algo durante la conferencia y me parece muy bien que lo diga. Es una nieta española, se llama Mónica, nació en Madrid hace 4 meses. En 1992, el artista anglo-indio Anish Kapoor creó una obra para la Documenta de Kassel, que está formada por una estructura cúbica de hormigón de 6 por 6 por 6 metros, en cuyo interior hay un agujero negro de casi 3 metros de profundidad. Es bien sabido que el artista trabaja con grandes formas elementales, cubos, ovoides, pirámides y trompas, y que juega con vacíos voluminosos, colores fuertes y brillantes espejos reflejantes para conseguir efectos impactantes, a veces solemnes y misteriosos. El artista hacía notar que más que un simple agujero en el suelo, se trataba de un espacio lleno de oscuridad. De hecho, en ediciones sucesivas de la instalación, Kapoor ha utilizado una pintura negra especialmente mate y opaca, llamada Vanta Black, que absorbe el 99,96% de la luz. La obra ha tenido distintas manifestaciones, a veces con la construcción cúbica alrededor y en otras ocasiones como un simple hueco en el suelo. Esta foto procede de una exposición en La Habana de 2016. Imaginaos un espacio tan oscuro que si entras pierdes el sentido de quién eres, de lo que eres y además todo sentido del tiempo. Son palabras del artista. Me interesa empezar con esta obra porque el título con el que Kapoor la bautizó es Descent into Limbo, es decir, descendimiento al limbo. La pieza, entre otras cosas, proponía la posibilidad de un viaje a un mundo subterráneo, oscuro, misterioso, aludiendo ante todo a la bajada de Cristo a los infiernos, pero también a toda una serie de mitos de bajadas a los infiernos en las culturas egipcias, griegas, semíticas, así como otras. Se hacía notar, cuando fue presentada la obra en 1992, que el título procedía de un cuadro de Andrea Mantegna, una tabla de la que hablaremos y que muestra precisamente a Cristo bajando al limbo. En 2018, la instalación adquirió una cierta notoriedad cuando se presentó en la Fundación Serralves de Arte Contemporáneo en Portugal, porque un visitante italiano de 60 años se precipitó accidentalmente en el hueco, realizando así inintencionadamente su propia bajada al limbo, sosteniendo afortunadamente solo unas ligeras contusiones. Fue noticia en todo el mundo. La palabra limbo procede del latín limbus, que significa extremidad, límite o borde. Incluso puede llegar a significar entrada o umbral. De ahí proceden nuestras palabras liminar o liminal y también subliminal. Tradicionalmente, el limbo es el lugar donde residían las almas de los niños muertos sin bautizar
y también las almas de los justos que habían fallecido antes de la llegada de Cristo. Nos puede ayudar a entender mejor la cuestión la ilustración que realizó Sandro Botticelli del infierno de la Divina Commedia de Dante Alighieri. Dante, como es bien sabido, construye una auténtica y articulada geografía del infierno, y el limbo constituye el primer círculo del infierno, pasado ya el río Aqueronte. Se ve arriba, justo debajo de esta primera línea azul. Los que residen ahí no están propiamente en el infierno, sino que viven en una especie de defectuoso paraíso. No sufren penas horribles, pero tampoco saben aspirar al paraíso celestial, que por no tener fe cristiana no conocen. Viven una existencia de suspiros y sin esperanza. Aquí Dante quiso ubicar los justos del mundo pagano, filósofos, poetas y sabios. Ahí están Sócrates, Platón, Homero, Virgilio, quien actúa de guía para Dante, Ovidio y también Averroes, junto con héroes y generales como Héctor, Julio César y también Saladín. En cierto momento, Dante pregunta a Virgilio si en alguna ocasión alguien había salido de aquel lugar. La respuesta que le da el poeta latino nos dará paso a hablar del descendimiento de Cristo a los infiernos, tanto en el Nuevo Testamento como en otras fuentes, y de cómo los artistas se han enfrentado a este interesantísimo tema. Dime, maestro mío, dime, Señor, comencé yo, por querer estar cierto de aquella fe que vence todo error. ¿De aquí alguno acaso ha salido, por su mérito o por el de otro, que llegara a ser bendito? Y él, que entendió mi habla encubierta, respondió: era yo nuevo en este estado, cuando vi venir un poderoso, de signo de victoria coronado. Sacó de aquí la sombra del primer padre, de Abel su hijo, y aquella de Noé, la de Moisés, legislador y obediente, Abraham patriarca y David rey, Israel y el Padre y sus nacidos, y con Raquel, por quien tanto hizo. Y otros muchos y beatos los hizo, y quiero que sepas que ante de ellos no hubo espíritus humanos que salvados fueran. Es una cita del canto cuarto del infierno, con traducción de Luis Martínez de Merlo. Virgilio no nombra a Jesucristo, sino que alude a un poderoso que sacó de aquel lugar a Adán, a los patriarcas, reyes, profetas y a otros muchos, y los hizo beatos, es decir, los llevó al cielo. Aquí veis un grabado de devoción donde se ve Cristo bajando al primer círculo de ese infierno, al limbo. Está la ciudad de Jerusalén, ha bajado debajo de la tierra y está liberando todas las almas que están en este círculo exterior del infierno, el limbo. La tabla de Duccio di Buoninsegna, procedente de la Maestà, el gran retablo dedicado a Cristo y a la Virgen que realizó para el altar mayor de la Catedral de Siena, corresponde a este episodio y se puede fechar en los mismos años en los que Dante componía la Divina Commedia, es decir, en torno al 1310. Que citemos aquí desde un principio un ejemplo de pintura sienesa no es casual, porque los pintores de Siena mostraron en los siglos XIV y XV un especial interés en el tema de la bajada a los infiernos, que aparece en sus retablos con notable frecuencia. Además, cuando lo tratan, muestran una extraordinaria fertilidad de invención, como veremos.
El descendimiento a los infiernos, y voy a utilizar ahora esta palabra en lugar de limbo, vocablo que no aparece en la Biblia. Es un artículo del credo y pertenece a los antiguos símbolos de la fe, pero no es desde luego uno de los artículos más conocidos o de los más comprendidos, presentando ab antiquo ciertos problemas de interpretación. La fórmula descendit o descendit ad inferos, bajó a los infiernos, forma parte del credo de los apóstoles desde por lo menos la mitad del IV siglo y probablemente bastante antes. Según la tradición, los 12 apóstoles en el día de Pentecostés, inspirados por el Espíritu Santo, proclamaron los 12 artículos del credo. Como ejemplo, presento en el apostolado de Hendrik Goltzius, de finales del siglo XVI, la figura del apóstol San Felipe, al que se asocia el artículo 5, aquí con una fórmula ligeramente distinta: descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis. Los evangelios mantienen silencio sobre qué pasó entre el entierro de Jesucristo en la tumba de José de Arimatea el Viernes Santo y la resurrección en la madrugada del domingo, cuando las santas mujeres encontraron la tumba vacía y Jesús apareció a María Magdalena. Son otros pasajes del Nuevo Testamento los que arrojan luz sobre este momento misterioso, cuando el cuerpo de Jesús estaba enterrado. Y esos textos son clave para cuestiones de fe y de iconografía también. Según la carta de San Pablo a los Efesios, Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. Con ese pasaje se entiende que después de su muerte en la cruz, Cristo bajó al Seol, al Sheol en hebreo, Hades en griego, que es la morada de los muertos. Es decir, estaba verdaderamente muerto y no dormido en la tumba. Según el judaísmo, al Sheol van todos los muertos, justos e injustos, a la espera del juicio. Y lo que hizo Jesús allí lo dice la primera epístola de San Pedro. Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua. Es la primera carta de San Pedro. Jesús fue a predicar a los muertos y a anunciarles también a ellos la buena nueva de su salvación y para liberar a los justos que le habían precedido. En el pequeño tríptico de Andrea de Vanni, en Washington, obra sienesa fechable en la década de 1380, se ve en secuencia episódica la oración en el huerto a la izquierda, la crucifixión en la tabla central y en la escena de la derecha la bajada de Cristo a los infiernos. Ahí vemos a Cristo que ha entrado en el Hades, destruyendo la puerta que deja aplastado un demonio y acercándose a las almas justas, cogiendo de la mano a Adán. Su cuerpo es brillante y luminoso hasta el punto de que éste se tiene que cubrir los ojos. Aparece en alto Dios Padre con un rollo que dice: ha destruido la muerte del infierno y ha ganado las potencias del demonio. El texto corresponde a un responso de la liturgia de Tenebrae, que se celebra jueves y viernes santo, y también en el sábado santo, cuando se conmemora a Cristo en la tumba antes de la resurrección. El texto de San Pedro que hemos citado antes habla de Cristo que fue a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos. Y esto ha dado lugar a interpretaciones variadas. Se ha propuesto que estos espíritus encarcelados
¿Eran los demonios encarcelados o eran los muertos del diluvio universal? O, según la interpretación que se ha ido imponiendo como la más fiable, las almas justas que esperaban la venida del Salvador para entrar en pos de él en la ciudad santa. Una célebre homilía del Sábado Santo de Melitón de Sardis, del segundo siglo, transmite el sentido del episodio. Un gran silencio reina hoy en la tierra, porque el rey duerme. Dios se ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que dormían desde hace siglos. Va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida. Quiere ir a visitar a todos los que viven en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Va a liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él. Él que es al mismo tiempo su Dios y su Hijo. Yo soy tu Dios y por tu causa he sido hecho tu Hijo. Levántate, tú que dormías, porque no te he creado para que permanezcas aquí encadenado en el infierno. Son las palabras de Melitón de Sardis. Si volvemos a la escena de Bani en este detalle, vemos que son reconocibles Adán y Eva justo detrás, el rey David con su arpa y a la derecha San Juan Bautista con el rollo que reza Ecce Agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios. De las demás figuras, mujeres y hombres, profetas y reyes, nadie es identificable. Para los teólogos, la falta de detalle en las fuentes neotestamentarias hacía que se plantearan varios problemas. El descendimiento a los infiernos tuvo lugar cuando Cristo ya había resucitado o antes. Si era antes, habría bajado solo en espíritu y no en su carne, ya que yacía muerto en la tumba. Si en cambio era después, habría bajado corporalmente. En segundo lugar, ya que el infierno es un lugar de castigo eterno, ¿de qué infierno se trataba? Ya que Cristo liberó a algunos de ahí. La respuesta sintética y clara la dio Hugo de Saint-Victor, monje y teólogo del siglo XII. Cuando Cristo murió, su alma se separó de su cuerpo. Ella bajó no al infierno de los condenados, ni al purgatorio de los niños muertos sin bautizarse, sino al limbo de los padres, donde se encontraban las almas de los patriarcas de la antigua ley. Para los pintores, en cuanto a la cuestión cuerpo y alma, quizás eso era un problema demasiado sutil. El alma es invisible y muy difícil resulta pintar historias de almas invisibles. Tanto Jesucristo como los justos del Antiguo Testamento aparecerían en sus obras como almas encarnadas. A veces los justos aparecen vestidos y a veces desnudos. No hay regla. Vestidos esperan la salvación con la dignidad de santos, desnudos recuerdan el estado original del hombre en el paraíso, lugar al que volverían con Cristo. Comentaremos la desnudez de los patriarcas cuando hablemos de Bartolomé Bermejo. Si bien el Nuevo Testamento dice poco más sobre el descendimiento a los infiernos, donde sí hay contenidos mucho más elaborados, es en el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Los evangelios apócrifos, de los que hay varios, son escritos de los primeros siglos del cristianismo que no han sido reconocidos como deuterocanónicos, es decir, no se consideran escritura divinamente inspirada y por tanto no se incluyen en la Biblia. Al mismo tiempo, entre otras cosas, recogen tradiciones antiguas y en algunos casos arrojan luz sobre las creencias de la iglesia primitiva. Además, y esto viene muy al caso nuestro, los evangelios apócrifos han contribuido mucho contenido a la leyenda dorada, la recopilación de vidas de la Virgen, Jesús y los santos, escrita por el obispo de Génova, Jacopo de Voragine, a finales del siglo XIV.
Y esta sí que ha sido una fuente importante para los artistas plásticos del medioevo y del Renacimiento. El Evangelio apócrifo de Nicodemo forma la segunda parte de las llamadas actas de Pilato. Y mientras la primera está escrita en griego, el Evangelio de Nicodemo es en latín. Se suele fechar esta segunda parte en el siglo IV. Recoge supuestamente el testimonio de dos personas, Carino y Leucio, hijos del sacerdote Simeón, que se encontraban entre los 12.000 que Jesús había liberado del infierno. Su narración empieza con ellos detenidos en el Hades, sumidos en las tinieblas, cuando de pronto, son sus palabras, nos sentimos iluminados por una gran luz y se estremeció el infierno y las puertas de la muerte. Entonces se dejó oír la voz del Hijo del Altísimo, el cual, dando un fuerte grito, dijo: «Dejad correr, oh príncipes, vuestras puertas, pues sabed que Cristo, Señor, Rey de la Gloria, va a venir para entrar». Estas últimas palabras que he citado proceden del Salmo 24, son las que aparecen en el margen inferior de esa estampa de Hieronymus Koch, basada en un dibujo de Peter Bruegel, el Viejo. Inspirándose en las fantásticas invenciones del Bosco, Bruegel representa a un Cristo victorioso, rodeado de ángeles dentro de una especie de bola de luz que se va acercando, flotando hacia la boca del infierno, representada en forma de cabeza a la vez humana y bestial. Las puertas han sido abatidas y salen a la luz de Cristo una multitud de almas buscando cobijo y salvación. El infierno es un lugar de horribles quimeras, peces volantes, torturas tremendas, y lo preside Satanás, que es una mezcla de reptil y mono. Según la narración del apócrifo, Satanás da órdenes para que los demonios repelen la invasión divina, pero se asustan y no quieren luchar. A continuación comienzan unos diálogos entre Adán e Isaías, entre Adán y Juan el Bautista. Luego habla el rey David: «Yo, viviendo aún en la tierra», dice, «revelé al pueblo los arcanos de la misericordia de Dios y su visitación por parte de éste. Den gloria a Dios porque ha despedazado las puertas de bronce y ha roto los cerrojos de hierro». El Bosco no pintó específicamente el tema del descendimiento de Cristo al infierno, pero sus allegados y seguidores, como Hérimet de Blaise, sí lo hicieron, siguiendo su estilo. En este cuadro, que se encuentra en Varsovia, vemos a Jesucristo sacando a San Juan Bautista y a Adán y Eva del infierno, lo vemos a la izquierda, y desde la boca monstruosa del Hades sigue sacando a los demás justos. Directamente encima de él, muy pequeñito, es representada la escena del pecado original de Adán y Eva. Y Jesús también aparece una segunda vez rompiendo la puerta del infierno en una nube de luz a la izquierda. De tradición bosquiana es también este pequeño cobre de Jan Bruegel el Viejo, hijo de Peter Bruegel, en colaboración con Hans Rottenhammer. Cristo ha llegado con cruz y estandarte, ha sacado a Adán y Eva y se apresura a liberar muchas más almas. Criaturas infernales y demonios rodean a los protagonistas, y a la derecha, a media distancia, se perciben las puertas desmenuzadas del Hades. El efecto general, es un cuadro pequeñito, de la obra es ampliamente heroico, con efectos dramáticos de llamas y hogueras, largas perspectivas en el paisaje, el gran río Aqueronte y un Cristo musculoso y dinámico. Los comentaristas de iconografía explican que la semejanza
sino la filiación del tema de la bajada al limbo con el mito de Orfeo, quien entra en el infierno para recuperar a su esposa Eurídice. Es evidente. Pero también son notables las diferencias, y no quiero más que señalar el parentesco y no insistir demasiado en ello. La narración del Evangelio de Nicodemo sigue con la aparición de un hombre cuyo aspecto era como de ladrón, con una cruz a cuestas, que quería entrar en el Hades desde fuera. Satanás le deja entrar y cuando le preguntan quién es, responde: en verdad que he sido todo un ladrón y los judíos me han colgado en la cruz juntamente con mi Señor Jesucristo. Yo me he adelantado, pero Él viene inmediatamente tras de mí. Este personaje evidentemente es el buen ladrón del Evangelio, quien pidió a Cristo que se acordara de él cuando entrara en su reino, al que Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro evangelio apócrifo, el llamado protoevangelio de Santiago, le da su nombre. El buen ladrón se llama Dimas. Aparece a menudo en la bajada al limbo, acompañando a Jesús en su periplo subterráneo. Y así lo vemos en esta estampa de Durero y en la tabla de Jacopo Bellini, el padre de Giovanni Bellini. También aparece Dimas detrás de Jesús en la conmovedora obra de Alonso Cano, de mediados de la década de 1650 en el LACMA de Los Ángeles. Es una de las representaciones más tardías del tema. La tradición bizantina y oriental considera la escena que llamamos el descendimiento a los infiernos como la anástasis, la resurrección. En uno de los ejemplos más conocidos de la anástasis, la pintura mural en el ábside de la capilla mortuoria de la iglesia Cora en Estambul, de la década de 1310, la palabra misma, cuyo significado es subida, aparece escrita encima de Cristo, anástasis. La escena es normalmente asociada a la del encuentro de las mujeres delante de la tumba vacía con el ángel que se dirige a ellas. Los dos iconos juntos narran la resurrección. De hecho, en la tradición oriental no tiene un icono, que muestre a Cristo saliendo del sepulcro, que es como se representa el tema en el occidente. Cristo, lo veis aquí, saca a Adán y Eva de sus sepulcros con gran dinamismo y sujetándolos por sus pulseras. En las imágenes que hemos visto anteriormente, a veces Cristo da la mano a Adán como un saludo y en otros casos éste le besa en signo de sumisión y agradecimiento. Sin embargo, en los iconos es muy importante el gesto de arrebatar a los primeros padres del infierno con fuerza, según la idea de que Cristo es todopoderoso y en cambio los hombres no tienen poder para salvarse a sí mismos. Esta imagen tiene una potente dimensión querigmática, es decir, está relacionada con el anuncio de la salvación de Cristo para todos los hombres. Para entendernos, tú y yo somos Adán y Eva, muertos por el poder del pecado, incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. Es Dios quien, en la persona de Jesucristo, nos saca de la tumba del pecado y la muerte y nos arrastra a la salvación eterna con Él en el cielo. Esto es lo que está diciendo esta imagen. Aprovecho ahora para añadir una nota anglosajona. En inglés, el descendimiento a los infiernos es conocido como the harrowing of hell. The harrowing of hell. Harrow es una palabra que procede del vocablo hergian en Old English, que significa despojar o asaltar. Y la frase es utilizada por primera vez en torno al año 1000. Harrowing of hell, por tanto, contiene el sentido de atacar el infierno para despojarlo de sus almas prisioneras. Para entendernos, es como una especie de toma de la Bastilla, pero en dimensión escatológica. La escena aparece en poemas medievales ingleses
y en varios mystery plays, autos sacramentales, escritos en Middle English, donde se insiste mucho en aspectos militares de la guerra entre demonios y ángeles. Volvemos a la iglesia Cora. Las rocas indican que la escena está ubicada debajo de la tierra, en un abismo cósmico. Las puertas del infierno están bajo los pies de Cristo, quien ha vencido también al demonio, y en la oscuridad hay una lluvia de tornillos, cerraduras, llaves y bisagras que subrayan el tema de la liberación. A la izquierda está el Bautista con los reyes David y Salomón, y a la derecha, detrás de Eva, el joven Abel, el primer hombre nacido de forma natural. Abel es pastor y sacerdote porque ofrece un cordero en sacrificio a Dios. Su hermano Caín lo mata por celos y odio, y así Abel se convierte en el primero del género humano que muere. Detrás de él, un grupo de patriarcas, todos a la espera de ser sacados de aquel lugar y llevados al paraíso. El buen ladrón no forma parte de esta iconografía. Le estoy aburriendo, lo siento. Mónica, así es tu abuelo, lo siento. Aquí presento un ejemplo ruso de la anástasis que repite el patrón establecido por la tradición y un descendimiento mucho más reciente en una iglesia de Carabanchel, en Madrid, de hace unos pocos años, que también se mantiene fiel al canon ortodoxo. Comentábamos antes el interés de los pintores sieneses en el tema del descendimiento de Cristo y la liberación del infierno de los santos patriarcas y reyes. Quiero mostrar dos ejemplos particularmente brillantes del tema realizados por artistas sieneses. La tabla del maestro de la observanza en el Fogg Museum de Harvard forma parte de una predela con escenas de la pasión y resurrección de Cristo. Rodeado por una brillantísima mandorla de luz dorada, Jesús irrumpe en la cueva del infierno, rompiendo la puerta y aplastando un demonio. Se nos ofrece una visión privilegiada de la escena gracias a que una sección de la montaña ha sido removida, como recortado en efecto cutaway, tal y como lo vimos en la escena de Duccio. Esta fórmula recuerda en su concepción a las imágenes de la entrada de Hades como la boca de un perro o un monstruo, del que el ejemplo más impactante, en mi opinión, es el del Greco, en la escena alegórica de la adoración del nombre de Jesús en el monasterio del Escorial. Pero es llamativo el énfasis que pone el maestro de la observanza sobre la luz que emana de Cristo y cómo ésta rompe la opaca negritud del infierno. Esta emanación de resplandor que sale de los rayos dorados y de la aureola de Cristo ilumina a los patriarcas, a Adán, un profeta, quizás Isaac, a David, a Eva y al Bautista con una luz cálida, llenándoles de vitalidad y de personalidad. Un reflejo de este particular interés local en el descendimiento a los infiernos, en la cultura sienesa medieval, se encuentra en una fuente literaria sienesa del siglo XIV, el poema en octava rima titulado La Risurrezione de Niccolò Cicerchia. No creo que nadie conoce este poeta, un personaje vinculado a la orden dominica y quien, sabemos, acompañó a Santa Catalina de Siena en su viaje a Aviñón en 1376 para convencer al Papa de que volviera a Roma. El poema se suele fechar en la década de 1330, es decir, estamos en aquellas décadas. Consiste en 85 estrofas y se inspira bastante directamente en la narración del Evangelio de Nicodemo, posiblemente en alguna traducción italiana. Sin embargo, va añadiendo más detalles en toda una serie de diálogos que Jesús mantiene con los cautivos del infierno, incluidos Adán, Isaías, David, el buen ladrón, San Juan Bautista y cada uno de los 12 hijos de Jacob.
los fundadores de las tribus de Israel. Cristo dialoga con varias mujeres: Eva, la prima mamma, así la llama, Sara, Judith y Raquel. Aquí cito la estrofa segunda que forma parte del prólogo y me van a permitir que la lea en italiano sienese del siglo XIV. Creo que se entiende. Essendo il corpo del Signor escluso dall'anima, la qual dà all'uomo la vita, ed era dentro al monumento chiuso, l'anima santa era da el partita, con gran trionfo era disceso giuso, vittoriosa al limbo. Ne era gita, se había ido, ai padri che aspettavan senza feria per tralli di tenebrosa miseria. El poeta Cicerchia, como los pintores y en manera muy particular el maestro de la observanza, insiste mucho en la luz que acompaña a Jesús y el efecto que ésta tiene sobre los que van a ser redimidos. Más adelante el texto reza, ahora en español. Entonces llegó un esplendor sereno que ilumina más que el sol, luna o estrella. Tan nueva era aquella luz bella que la mente humana no es capaz de describir cómo iluminaba en el seno de Abraham los dulces rayos que salían de ella. Es mi traducción. Adán, sumido en la oscuridad, reconoce que es Cristo el que se acerca precisamente por la brillanteza de la luz, y los patriarcas y profetas se alegran sumamente por el dulce rayo que en ellos resplandece, porque acostumbrados estaban a las tinieblas, y aquel esplendor enciende en ellos una gran alegría. Los demonios están atemorizados porque Cristo les va a robar las almas que ellos creían haber ganado definitivamente, y se acuerdan que en otra ocasión Lázaro, a quien creían su prisionero, había sido sacado del infierno cuando Jesús gritó fuerte desde el exterior: «Sal fuera». El poema de Cicerchia estaba pensado para ser recitado y probablemente también cantado. El lenguaje que utiliza es directo, es accesible, y por el número de manuscritos que sobreviven, podemos suponer que era bastante conocido y que tuvo una cierta utilidad para los pintores. La extraordinaria predela de Benvenuto di Giovanni, también sienese, fechable casi medio siglo después de la tabla del maestro de la observanza, muestra en la escena central a Jesús entrando en el infierno y visto por detrás y no de perfil. Debajo de las puertas, tirada en el suelo, ha quedado literalmente planchado un demonio representado en radical escorzo. Cristo libera a Adán primero, lo vemos a la izquierda con su pala para trabajar la tierra, y a Isaías a la derecha. No queda hueco en este infierno ascensor y todos miran a Cristo deseosos de salir de ahí. El diseño de la escena hace que curiosamente recuerde a otro infierno de nuestro tiempo, aquel de los camiones en que se esconden migrantes y refugiados que intentan cruzar fronteras para huir de guerras, opresión y pobreza. Camiones que se convierten en infiernos vivientes y que demasiadas veces llegan a ser negras tumbas de horror. Dije al principio que Anish Kapoor había titulado su instalación de 1992 Descent into Limbo, inspirado por un cuadro de Mantegna. Al principio de ese año, 1992, la tabla del pintor renacentista, había sido presentada en público por primera vez en una gran exposición dedicada a él en la Royal Academy de Londres. Y recuerdo bien, era estudiante yo entonces, pero tuve una modesta colaboración en esta exposición. Recuerdo bien el impacto que causó, por ser nueva y desconocida, por su concepción tan moderna y por ser magistralmente realizada. Es patente la calidad del dibujo en la ejecución del pelo,
los delicadísimos toques de oro en las luces de la túnica roja y en el manto azul. Mantegna representa a un Cristo visto por detrás. Creo que la invención es suya, es anterior a la de Benvenuto di Giovanni que acabamos de ver, en la boca de una cueva que es la entrada al inframundo. La explanada de roca es porosa con pequeños huecos a través de los cuales pueden pasar demonios y pequeñas criaturas infernales. El pintor se imagina un fuerte viento subiendo desde abajo, como cuando esperas el metro, y se levanta su pelo hacia arriba, y lo mismo hace su capa y la del profeta que va llegando a la entrada. Otro profeta más, lo vemos aquí abajo. Con el pelo revuelto, una especie de Boris Johnson, se ve subiendo desde las profundidades. Este salió en el periódico de hoy, el Financial Times de hoy. Mantegna también realizó un grabado a buril con la misma escena, pero introduciendo varios elementos típicos de la iconografía más amplia del descendimiento. Las puertas rotas, el buen ladrón y unos demonios arpías que tocan instrumentos infernales. Ya sabíamos que la tabla había sido cortada, pues se veía incompleto el estandarte con la cruz encima, pero se suponía que había perdido solo unos pocos centímetros, y haciendo la comparación con el grabado del mismo artista, del mismo Mantegna, se podía pensar con cierta seguridad que la composición estaba sustancialmente completa. Nos habíamos equivocado. En la bibliografía primera sobre el cuadro se hacía notar cierta relación de escala y estilo con el tránsito de la Virgen de vuestro maravilloso museo y con las tablas del llamado tríptico de Mantegna de los Uffizi. Pero nadie se atrevía a ir más allá para explicar contundentemente este curioso parentesco. La obra, en colección particular, se vio públicamente en muy contadas ocasiones después de aquella fecha del 1992. Y así llegamos al 2018, cuando el conservador de la Accademia Carrara de Bergamo, Giovanni Valagussa, dio a conocer un cuadro que estaba en los almacenes de su museo y al que no se había prestado atención ninguna, hasta el punto que ni una fotografía de la obra había llegado a publicarse. Es una resurrección con 5 soldados. Cristo sale de la tumba, se lanza fuera de la tumba y en el fondo se ve un bellísimo cielo de madrugada. El soporte de madera estaba cortado en el margen inferior y le faltaba una parte a la izquierda con una integración más moderna y de poca calidad. Aunque dañada, la calidad ejecutiva era muy alta. Valagussa argumentó que se había descubierto un nuevo cuadro de Mantegna. Y como si esto no fuera una noticia suficientemente importante, explicó que creía que se trataba de la parte superior de la tabla del descendimiento al limbo. El estilo, el tamaño de las figuras coincidían. También coincidían las piedras que formaban el arco en la parte inferior de la resurrección con las de la parte superior del descendimiento. El detalle que resolvió cualquier duda era que la pequeña cruz que aparece en el borde de la resurrección es la parte superior del estandarte de Jesús. Y el estandarte que lleva el Cristo de la resurrección es el mismo, es exactamente el mismo. Análisis técnicos de las dos obras realizados posteriormente
demostraron que los soportes de madera de ambas piezas constituían una sola tabla. En algún momento había sido cortada para hacer 2 cuadros independientes, quizás por exigencias de mercado. Era un descubrimiento clamoroso y me dio mucho gusto y gran satisfacción poder presentar juntas las 2 tablas por primera vez en la exposición sobre Mantegna y Bellini que celebramos en la National Gallery en diciembre de 2018. La iconografía es original. No conozco otro cuadro anterior a este que una el descendimiento y la resurrección en una sola escena. Tuvo que ser una invención de Mantegna. Es bien conocido que la tabla del Prado tampoco es completa, ya que también en un cierto momento fue cortada en 2 partes. La parte superior, que muestra a Cristo recibiendo el alma de la Virgen en el cielo, hoy se encuentra en Ferrara. De momento no sabemos si esta división de la tabla se hizo al mismo tiempo que se separaron en 2 partes el descendimiento y la resurrección. Lo que sí que sabemos es que esta tabla, ya antes de entrar en la colección real española, es decir, antes de estar todavía en la colección de Carlos I de Inglaterra, antes de venir a España, pues ya estaba cortada. Como colofón, nos hemos planteado si la nueva tabla de Mantegna pudiera estar integrada en un conjunto con el del Prado y los de los Uffizi. Y efectivamente parece ser que funciona. Las medidas, la madera del soporte, el tamaño de las figuras y el estilo, todo casa. Es decir, a la izquierda descendimiento y resurrección, ascensión de Cristo, adoración de los reyes, circuncisión y aquí tránsito de la Virgen. Es una serie un poco curiosa, faltan piezas importantes, es posible que el conjunto estaba hecho de más obras. Lo que resulta difícil concluir definitivamente es que la tabla de la izquierda sea de la misma fecha de las demás obras. Las demás obras se fechan a principios de los años 60. Los especialistas debaten todavía mucho si la tabla nueva, decimos, la de la izquierda, decimos, es de la misma fecha. Yo personalmente creo que sí, que es posible, se puede integrar dentro de un conjunto que pertenece a los años 60. Son temas muy técnicos. De todas formas, esta decoración que ven en la pantalla, pues constituiría una parte, probablemente la parte más importante, de la decoración de una pequeña capilla que Mantegna realizó en el castillo de Mantua, lo veis aquí a la derecha, en la primera mitad de los años de la década de 1460. Mantegna era pintor de corte, como todos saben, en Mantua, y esta capilla seguramente estaba dentro del castillo, aunque como ha desaparecido no sabemos exactamente cómo era el espacio. Seguramente era una capilla pequeñita como otras que conocemos en palacios y castillos renacentistas italianos. Y he simplemente incluido la vista de Mantua porque creo que, como todos saben, pues corresponde a la vista que Mantegna propone en el tránsito de la Virgen, decimos desde el castillo. Es decir, es posible que Mantegna pensaba que desde la capilla misma, viendo el cuadro hoy del Prado y mirando fuera hacia el río Mincho, lo vemos ahí a la izquierda, pues se podía ver la vista que efectivamente propuso dentro del mismo cuadro. Por estas mismas fechas, década de 1460, en Valencia, Bartolomé Bermejo, el gran artista cordobés, cuya carrera pictórica se desarrolló principalmente en la Corona de Aragón, se enfrentaba al tema del descendimiento en el contexto de un banco de retablo cuya construcción todavía estamos estudiando.
Bermejo es un pintor de extraordinaria lucidez mental y ambición pictórica, como hemos podido ver en la exposición celebrada recientemente en este museo. Y tal y como lo hace Mantegna, Bermejo aplica su imaginación a tratar el descendimiento con gran originalidad. La tabla en el Museo de Barcelona nos presenta tres elementos muy interesantes: la desnudez de los cuerpos, incluido Jesucristo, la notable presencia de los demonios y el fondo de paisaje. El limbo, según Bermejo, es un lugar con montañas, valles, rocas y árboles, y Cristo ha tenido que romper las puertas desde fuera para entrar en este territorio de desconsuelo. Va acompañado por un ángel que seguramente hay que identificar con San Miguel, y emana luz de su cuerpo y su cabeza. La cruz que lleva está fijada en una vara de cristal o de metal y lleva atado un delicadísimo velo transparente. Los santos patriarcas están representados con un sorprendente nivel de realismo, esquivando cualquier tipo de idealización. Adán, que besa la mano de Jesús, muestra vello en su espalda. David, con la corona justo detrás, tiene la piel flácida debajo de la mandíbula. Varios personajes tienen calvicie y Eva también muestra en su rostro los signos de edad. Resulta una cara representada con mucho carácter esta de la izquierda, con las entradas del pelo marcadas y las cejas muy espesas. Se ha supuesto que podría ser el mecenas, un retrato del mecenas de la obra, pero me parece más probable la hipótesis de un autorretrato del pintor. Por la edad podría ser, ya que en torno a 1470, cuando se puede fechar esa obra, el artista tendría supuestamente unos 30 años. Pero también podría ser muy apropiado que un artista que, con un gran nivel de probabilidad, era un judío converso, se quisiera representar entre los justos del Antiguo Testamento, los profetas y patriarcas de su pueblo Israel. Es llamativa además la desnudez de los cuerpos. No son de una belleza idealizada, más bien son desgarbados, torpes y con la piel arrugada. Su desnudez no tiene nada de heroico y las pudendas son sutilmente escondidas detrás de una mano o una rodilla, salvo las de los primeros padres, detrás de un velo ligero, y del mismo Salvador, que es representado en toda su humanidad, con pelo en el pecho, con la pudenda visible debajo de su manto y también sus pelos púbicos. Bermejo está interesado en el hombre integral. Sin embargo, al mismo tiempo hay una paradoja en esa representación del cuerpo de Jesucristo, porque si bien el énfasis es en su humanidad, las heridas de la crucifixión en los pies, manos y costado no están. Este es un cuerpo sin los signos de la muerte física. No es desde luego un error, cosa que no hace Bermejo. Refleja la lógica de que este no es el cuerpo de Jesús que en este momento yace todavía en el sepulcro, sino que es su alma que visita el Hades. Si recuerdan las palabras de San Pedro que citamos antes, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Vemos que Bermejo, con su atención exquisita a la doctrina, representa el alma encarnada de Jesús y no su cuerpo resucitado. Por último, es muy marcada en esta tabla la presencia de los demonios, y estos los hacen muy bien. Bartolomé de Cárdenas, llamado Bermejo, como lo demuestra el diablo en el San Miguel de Tous, en la National Gallery de Londres, que pudimos prestar a la exposición del Prado aquí hace un año. Son quimeras obscenas, con cuernos, dientes, ojos de fuego, alas de murciélago y escamas metalizadas.
Satanás y sus perversos ministros, como dice el Evangelio de Nicodemo, luchan para que las almas no salgan del infierno con mentiras, gritos y otros actos de violencia. Bermejo les representa como si estuvieran en una guerra, luchando desesperadamente para repulsar la invasión de su ciudad. Y vemos a uno de ellos disparando un pequeño cañón en contra de una mujer y otro agarrando la lengua de esta misma con un enorme gancho. Y no consiguieron, dice el Evangelio de Nicodemo, retener a ningún inculpado a quien hubiera absuelto el Señor. En la última parte de esta conferencia quiero volver a las colecciones del Prado. Creo que el ejemplo más antiguo en el museo del tema del descendimiento se encuentra en el artesonado castellano que forma parte de la donación Varefisa que recibió el museo hace unos cuantos años. Se puede fechar en torno a 1400. ¿Cómo imaginaba este pintor provinciano, desconocido, sin gran talento, la redención de los justos del infierno? Jesús, con las heridas de la crucifixión, sí, en este caso, muy evidentes, lleva una vara en la mano derecha, quizás el estandarte de la victoria, una cruz, y conduce a un grupo de almas en forma de cuerpos desnudos en un paseo hacia la libertad. Un demonio a la derecha intenta frenar una de ellas. En primera línea están Adán y Eva, siempre están ellos en primera fila, con barba él y velo ella, y quizás sea Abel el que viene justo detrás. Tienen aspecto débil y vulnerable, y Jesús agarra fuerte la pulsera del primer padre. La ejecución es torpe, el estilo es tosco, pero el efecto es directo y llamativo. Es interesante notar que la siguiente escena, a la izquierda, en este elemento del artesonado, es la primera aparición del resucitado a la Magdalena, tema, sí, en este caso estrictamente evangélico y conocido como el noli me tangere, no me toques, las palabras de Jesús cuando dialogan en el jardín donde estaba ubicada la tumba. En el Prado también se conserva la bajada al limbo de Sebastián del Piombo. Cristo con cruz y estandarte se inclina hacia Adán y Eva para levantarlos y sacarlos del lugar y llevárselos con él y con el buen ladrón que aparece detrás de él. Todo es de una extraordinaria elegancia, equilibrio, belleza, desde las poses, los ademanes, el sutil color, es casi un cuadro monocromo. Por primera vez vemos a Jesús frontalmente, casi como si fuera a coger el mismo espectador con su mano. No tan conocido quizás es el hecho que esta tela es tan solo una parte de un tríptico realizado para el embajador Jerónimo Vic, representante de la corona española en Roma, y encargado por él en 1516 al pintor veneciano establecido en la ciudad eterna. La escena central, ejecutada en origen sobre tabla, trasladado ya a tela, muestra la lamentación sobre el Cristo muerto y se encuentra hoy en el Hermitage de San Petersburgo. La tela de la derecha está perdida, encima el original de Sebastiano del Piombo, aunque es conocida por esta copia, una copia realizada probablemente por Francisco Ribalta en Valencia. Ha habido cierta confusión sobre el tema de esta escena de la derecha, que se ha llamado Cristo apareciendo a los apóstoles, cuando en realidad Cristo no está representado. Más bien creo que la escena muestra a los apóstoles reunidos después de la crucifixión, un tema extremadamente raro. Si esto es así, las dos escenas laterales, la del Prado y la original, aquí la vemos en copia, vienen a continuación de la muerte y sepultura de Cristo. Cuando su cuerpo está en la tumba, se realiza la liberación de las almas justas y al mismo tiempo los apóstoles esperan llenos de miedo. Es un cuadro, por así decirlo, del Sábado Santo, a la espera de la resurrección. Tiene un tono claramente funerario y se ha argumentado convincentemente, creo,
que el tríptico fue realizado para la capilla del entierro del embajador Vic en el monasterio Jerónimo de la Murta, a las afueras de Valencia. Hemos visto pues que el tema del descendimiento de Cristo al limbo tiene una fuerte presencia en la pintura en los siglos XIV, XV y también en el XVI. Pero a mediados del siglo XVI, en el contexto del Concilio de Trento y frente a una mayor disciplina respecto a los temas a representar que deberían ser estrictamente evangélicos, el limbo queda un poco apartado. El artículo 5 del credo no sufrió ninguna modificación, pero en cuanto a imágenes, la Iglesia post-tridentina prefería una mayor precisión doctrinal. Aunque hay algún contado ejemplo del tema a principios del siglo XVII, vimos ya un poco más tardío el cuadro de Alonso Cano, es significativo que la mayoría de los textos que describen la bajada a los infiernos, el Evangelio de Nicodemo, la leyenda áurea, el texto franciscano medieval de las meditaciones sobre la vida de Cristo, se dejaron de imprimir en el siglo XVII. Quizás el último momento de gloria del descendimiento como tema pictórico nos lo dejó Tintoretto en la gran tela de la iglesia de San Cassiano en Venecia, pintada en 1568. Jesucristo irrumpe folgorantemente en la oscuridad cósmica del Seol. Los demonios huyen y un ángel les va a encadenar en el bajo infierno. Los primeros padres de rodillas y expectantes, y detrás de ellos los patriarcas barbados, y a la derecha los patricios de la cofradía. Es el canto de cisne del tema, y a pesar de la gran riqueza pictórica en la tradición del tema, ya después de esto prácticamente desaparece, como si fuera en la oscuridad de un misterioso Hades. Muchas gracias.